Ok, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos, a donde nos quedamos la semana pasada. Le voy a pedir que vayan a sus Biblias al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo número 20, vamos a leer el versículo número 7. Ya la semana pasada culminamos el capítulo 19 y hoy quiero hablar acerca de un punto importante que el Señor habló a mi vida aquí en el versículo número 7. Para los que nos están escuchando y de alguna otra forma esta enseñanza está llegando por medio del internet, les recuerdo que todas las enseñanzas, las últimas, en los últimos 2 meses, están colocadas en nuestra página de YouTube. Usted busca en YouTube Iglesia Bautista La Espada, ahí está la página de la iglesia y ahí están todos los audios de las últimas enseñanzas que hemos dado. De hecho, ahí están las últimas del libro de los Hechos. La del jueves pasado, no te metas con mis ídolos, hablamos acerca de ese evento con los brujos y los que estaban haciendo estampillas de la diosa Diana, y hablamos acerca de los ídolos del cristiano moderno. Pero hoy vamos a continuar con el capítulo número 20 y vamos a leer todos juntos el versículo número 7. A la cuenta de 3 leemos el versículo número 7. 1, 2 y 3. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. He titulado este mensaje "El domingo no se viaja", y ya voy a explicarle en qué consiste. El domingo no se viaja. Ya estamos por finalizar este maravilloso estudio del libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 20 y Pablo está finalizando su tercer viaje misionero. Luego él emprende el viaje a Roma, y ese viaje a Roma es el último que él hace y lamentablemente muere. Pero ya estamos llegando a nuestro último desenlace del libro de los Hechos. No sé quién ha recibido bendición de este estudio, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ha sido tremendo. De hecho, este es mi mensaje número 71 del libro de los Hechos. Este tiempo que el apóstol Pablo pasó en Éfeso, estos últimos 2 años que pasó en Éfeso, fue de gran bendición para Pablo. Recuérdense que esa ciudad era una ciudad dedicada a la idolatría, una ciudad dedicada a las artes mágicas, y fue de gran bendición porque pudo ver el apóstol Pablo el resultado de la predicación, ya que muchos brujos, hechiceros, que practicaban la magia, dice la Biblia que quemaron sus libros y se convirtieron al Señor. Ojalá en el nombre de Dios podamos nosotros ver acá en el estado Vargas a Babalao y santeros venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Que dejen su idolatría, sus ídolos, y venir a los pies de Cristo. Bueno, Pablo tuvo el privilegio de poder ver ese milagro hecho en Éfeso. Tuvo que ser para Pablo un tiempo agotador. De hecho, él sale escondido de Éfeso porque lo querían matar. Sale escondido de la ciudad. Pero ese tuvo que haber sido un tiempo de gran agotamiento físico como espiritual. El apóstol Pablo tuvo que haber tenido un desgaste espiritual tremendo por todo lo que sucedió y cómo se vio obligado a salir de la ciudad de Éfeso. Recordemos que Demetrio, con los que hacían los ídolos, las estampillas, querían matar y querían detener a la iglesia que se estaba comenzando en ese lugar, y es por eso que vemos que Pablo tiene que salir de una forma escondida. Si podemos ver un momento en el capítulo 19, versículo 21, vamos a ver el deseo que tenía Pablo de un principio. En capítulo 19, versículo 21, Pablo muestra su deseo de ir a Jerusalén. Dice ahí la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir ¿a dónde? A Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo:
después que haya estado allí, me será necesario ver también a quién, a Roma. Ese va a ser su último viaje. Pero el deseo de Pablo era ir a Jerusalén. Capítulo 20, versículo 1 dice que después que cesó el alboroto, ¿cuál alboroto fue ese? Ese fue el alboroto en Éfeso. Dice que llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? Pero ¿dónde quería ir originalmente? A Jerusalén, ¿ok? Capítulo 20, versículo 2, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó ¿a dónde? A Grecia. Según los estudiosos, él quedó ahí presuntamente en Corintio y se quedó aproximadamente 3 meses. Dice allí, versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Él se regresa por el lugar donde había venido, pero su deseo era ir ¿a dónde? A Jerusalén. Él dice allí en el versículo número 4 que iba acompañado de un buen grupo de amigos. Ojalá tuviésemos la oportunidad de ir a un viaje misionero con este grupo de hombres, dice allí versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. No le vaya a poner esos nombres a sus hijos, por favor. Son difíciles de pronunciar, pero este tremendo equipo misionero acompañó al apóstol Pablo. Y mire, interesante el versículo número 5, dice, estos habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en dónde? Ahora, recuérdese que Hecho está siendo escrito y narrado ¿por quién? Por Lucas. Lucas también estaba metido ahí, porque dice versículo 5, estos habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en dónde? En Troas. Ahora, Troas era una ciudad costera y allí es donde quiero concentrar hoy el mensaje, porque dice que el versículo 6, que pasado estos días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos ¿en dónde? En Troas, donde nos quedamos ¿qué? 7 días. Ahora, el apóstol Pablo tiene todo este viaje a Jerusalén, según la distancia, era un viaje de 1 mes para llegar a Jerusalén. Ahora, él llega a Troas y ahí usted ve los subtítulos, dice, visita y despedida de Pablo en Troas. Y él llega a este lugar para encontrarse con los cristianos, con los discípulos, despedirse de ellos. Pero lo que me llama la atención, y es donde quiero prestar que usted pueda ver allí en el versículo 7, y por eso he titulado este mensaje, El domingo no se viaja, porque Pablo quería ir a Jerusalén y edificó y pudo colocar todo su viaje allí en Jerusalén, y lo planificó, pero no viajando el día domingo. Él respetó ese día. Es decir, él planificó su viaje, planificó todo, pero se quedó esperando ese día domingo para poder estar en la casa de Dios. Dice el versículo 7, dice, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir, ¿cuándo? Al día siguiente, y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Ahora, interesante que dice que él se quedó ese primer día de la semana para partir el pan, para enseñarle, habiendo de salir ¿cuándo? Al día siguiente. Ahora, ¿por qué Pablo no salió el día anterior? ¿Por qué no salió el mismo día domingo? ¿Por qué él dice, no, me quedé allí en el primer día de la semana y iba a viajar al día siguiente iba a hacer su viaje para Jerusalén? Pablo planificó
su estadía y su viaje en base al día del Señor. Es interesante que él respetó en medio de toda su ocupación y su deseo de predicar en Jerusalén y de que venía viajando. Él no viajó ese domingo, él no viajó el día de reposo, él no viajó el viernes, él esperó para viajar el lunes. ¿Por qué? ¿Por qué planificó eso así? Porque él basó su plan en base al día del Señor. ¿Por qué era tan importante ese primer día de la semana? Porque era el día donde los cristianos se reúnen para escuchar palabra del Señor. El domingo, hermanos. El domingo, el primer día de la semana, es conocido como el día de ¿quién? ¿El día de quién, hermano? Del Señor. Ahora, él hizo su plan porque él no quería que ese día lo agarrara en un barco viajando. Él no quería que ese día lo agarrara cabalgando o viajando. Él hizo su plan para viajar el día lunes. Es interesante eso, que él esperó el domingo para reunirse con los hermanos, para partir el pan, para predicar, para enseñarle, para despedirse. Y él dijo, no, yo me quedo el domingo no viajo, voy a viajar el día lunes. Es interesante eso, porque el día de hoy los cristianos planifican su vida primero, planifican su horario y después ven cómo encajan a Dios en sus planes. Y debe ser al revés. Yo no puedo planificar mi vida y después veo dónde meto a Dios, porque primero está Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos cristianos no se van de viaje, no van de vacaciones, no planifican visitas familiares los domingos cuando es el día que es el día del Señor? Primero, hermanos, escúchame bien, primero debemos planificar nuestros planes en base a Dios. Nuestros planes deben ser en base a Dios y no encajar a Dios en nuestros planes. Es decir, si yo voy a hacer mi vida, voy a planificar, tiene que ser en base a Él. Yo no voy a hacer mi vida y después voy a ver a dónde meto a Dios en medio de todo esto. Ya antes, hermano, del COVID y de este problemón que estamos pasando, el cristiano ya estaba perdiendo el interés por el día domingo. El día domingo era, bueno, si me da tiempo voy a la iglesia, si puedo voy, o bueno, voy a viajar y ese viaje tiene que ser y va a incluir el domingo. No importa, que vamos a irnos el día domingo. Había perdido y se estaba perdiendo el interés por el día del Señor. Ahora estamos en medio de una pandemia, nos estamos congregando poco y aún así, hermanos, aún así se está perdiendo la importancia del día del Señor. Si nosotros vamos a planificar algo en nuestra vida, no saquemos a Dios, metamos a Dios en nuestros planes. No, hermano, ¿a dónde lo meto ahí? No, primero debemos planificar nuestra vida en base a Él y lo demás lo encajamos en Él, no al revés. Y el día de hoy, con este asunto del COVID, se había perdido ya el interés por el día del Señor, pero ahora, hermano, no se está perdiendo el interés por el día domingo, se está perdiendo el respeto por el día del Señor. Y le voy a explicar cómo se está perdiendo el respeto. Porque el día de Dios, el día del Señor, que es el día domingo, los cristianos, ¿hay algún cristiano acá esta mañana? Amén. Los cristianos se reunían el primer día de la semana. Era el día de Dios. Ahora, en este tiempo se está perdiendo el respeto, la magnificencia del día domingo, la espiritualidad que debe haber en ese día. Ese es el día de poder conectarme con Dios. Pero a veces la gente quiere que pase rápido el culto porque hay algo que tenemos que hacer en casa, porque tenemos otra ocupación, porque hay que ver la película del domingo,
porque van a pasar mi programa favorito o porque va a haber un juego importante, rápido, vámonos, y perdemos la espiritualidad del día domingo. Ya el día domingo no es un día especial y el día de hoy se está perdiendo ese respeto por el primer día de la semana, por el día donde los cristianos nos reunimos. Pablo dice que ese primer día de la semana se reunió, partió el pan, les enseñó, y qué interesante, hermano, que dice que el discurso se alargó. ¿Hasta cuándo? Hasta la medianoche. Así que hoy usted no lo sabe, pero hoy la prédica dura hasta la medianoche. Ya, mentira, amén, y eso es lo primero que se va, ¿ok? Pero es interesante que el día de hoy cómo se está perdiendo el interés por el día domingo. Hermanos, por eso he titulado el mensaje, el domingo no se viaja. Ahora, hay una modalidad y es bueno, la herramienta de la tecnología es importante. Y no estoy en contra de la tecnología, pero la iglesia no puede ser reemplazada nunca por la tecnología, hermano. Necesitamos reunirnos, así sean 5 personas, no sé cómo, pero la iglesia tiene que reunirse. El día de hoy se está perdiendo el respeto por el día domingo. ¿Cómo, pastor? Los cultos online son una bendición, pero no traen respeto y la magnificencia del servicio de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque escuchan el mensaje el día domingo en su casa, acostados en la cama, acostados en el mueble, en el día del Señor, hermano, que es el día donde debemos magnificar su nombre. No hay respeto ya. Tristemente, esta enfermedad o esta pandemia está debilitando algunas cosas importantes de la iglesia, está debilitando su poder y su propósito. La gente está ahorita viendo a la iglesia como algo que no es necesario. ¿No le parece interesante que esta semana permitieron las licorerías abrir de 9 a 4 de la tarde, hermano? Es decir, ellos pueden abrir la licorería y la iglesia, hermano. ¿Se da cuenta lo que yo le vengo diciendo desde que comenzó la pandemia? Que todo esto apunta para que la iglesia quede neutralizada. ¿Dónde está la iglesia? Ni siquiera la católica, hermano, ni una misa le permiten tener. Y la evangélica y cristiana menos. ¿No le parece interesante que abren las licorerías y la iglesia no? ¿No le parece interesante que dice el artículo que se pueden abrir las licorerías, pero no se acumule mucho la gente? ¿Acaso un borracho va a tomar cerveza con el tapaboca puesto, hermano? ¿Será que van a tomar con el tapaboca puesto? No se van a quitar el tapaboca. Y si no se controlan sobrio, imagínense borracho. Si sobrio abrazan a todo el mundo, ¿qué borracho no abraza, hermano? Entonces, ¿cómo controlan eso? Entonces es interesante porque el respeto por el domingo lo estamos viendo con el día de hoy. Lamentablemente ahí mucha gente escucha el mensaje acostado en su cama, en pijamas y con rollos en el pelo, allí con las medias puestas, en pijamados, escuchando la prédica acostado, escuchando la prédica mientras cocinan. Déjenme poner la prédica y estar friendo la arepa. ¿Qué atención y qué magnificencia y qué respeto estamos teniendo a la palabra de Dios, cocinando y está el pastor en online cantando, dirigiendo, esgargantándose y estoy ahí en la cocina metido? ¿Dónde está el respeto, hermano? A la magnificencia. No sé si está conmigo esta mañana. ¿Dónde está el respeto? O tan sencillamente cuando se está predicando online le ponen mute al predicador porque sonó el timbre de la casa. Es decir, que espere la predicación y bueno, vamos a ver quién está llamando. Es la vecina que necesita azúcar. ¿Dónde está el respeto a la enseñanza? ¿Dónde está el respeto? Ahí está escuchando la prédica y revisando otros mensajes en el teléfono, revisando otras redes sociales simultáneamente, incluso, hermano, escuchando la prédica del domingo, van al baño y el predicador sigue avanzando ahí, sigue avanzando. Y lo más
descarado es colocar un me gusta como señal de aliviar la conciencia, de darle me gusta y poner un comentario y decir, el Señor habló a mi vida. ¿Qué habló a tu vida? Si no ha habido respeto, no ha tenido la decencia de poder sentarse a escuchar. Si por casualidad hay alguien escuchando este mensaje que no puede venir a la iglesia y tiene que escuchar el mensaje del pastor vía WhatsApp o vía online, el domingo, hermano, vístase como si se viene para la iglesia, échase colonia como si viene para la iglesia, siéntese ahí en el mueble con respeto, con reverencia, escuche la palabra de Dios buscando en su Biblia, apague las otras redes sociales, desconecte el timbre. Lo más importante en ese momento es la palabra del Señor. Pero se está perdiendo, ya veníamos perdiendo el interés por el día del domingo. La gente no le importa viajando, haciendo cosas y perdiendo el interés el día domingo, pero ahora se está perdiendo el respeto por ese primer día de la semana. El servicio, hermano, el culto del Señor, debemos respetarlo. Por eso es que usted y yo tenemos un privilegio tremendo de estar aquí en la iglesia, que el domingo puede venir a la iglesia. Y ustedes más, porque el pastor está de este lado y pueden escuchar pastor en vivo. A cambio, aquellos otros puntos están, pastor, ¿cuándo viene? Pastor, ¿cuándo viene? Más bien debemos darle gracias a Dios y mantener el respeto y nunca perder el propósito por el cual los discípulos y nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Por eso, mi estimado hermano, el domingo no se viaja. Si vamos a planificar, sea en base a Dios, no que Dios lo voy a encajar en mis planes. Si usted va a hacer su vida, va a hacer sus planes, planifíquelo en base a poder congregarse y respetar el día domingo. Primeramente, hermanos, ¿por qué no se viaja el domingo? ¿Por qué es importante el día domingo y venir a la iglesia? O si no puede venir a la iglesia, tener respeto y reverencia si está en su casa escuchándolo vía online. Primeramente, hermano, porque es el día del Señor, es el día de Él. Por eso es que el domingo decimos, ese domingo no se toca para nada, es el día del Señor. Le tenemos que respetar. Dice ahí el versículo 7, el primer día de la semana. Bueno, sabemos que el primer día de la semana es el domingo. Por eso es que en los calendarios te va a ver el domingo de primerito, es el primer día de la semana. ¿Por qué es importante el domingo? Porque era una costumbre del cristiano, se hizo costumbre en el pueblo cristiano reunirse el día domingo, el primer día de la semana. Pongo una marca acá, hermanos, y mire conmigo Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2, y el que lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja mi entonces lo tenga. Amén. Dice ahí el versículo 2 del capítulo 16, cada primer día de la semana. Era la costumbre de las iglesias, se hizo una costumbre que el domingo se reunían. Ahora, muchos de ellos no tenían un templo, se reunían en las casas, pero se reunían el día domingo. El primer día de la semana era el día del Señor. Y dice allí que era el día para poder recoger las ofrendas, recoger y tener compañerismo unos con otros. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios para que cuando yo llegue no se recoja, sino ya la tengan lista. El primer día de la semana. ¿Por qué el cristiano o la iglesia adoptó el primer día de la semana? ¿Por qué no fue el martes? ¿Por qué no fue el miércoles? ¿Por qué no fue el jueves? Bueno, Mateo 28:1 nos da la respuesta. Mateo 28:1, el que lo tenga lo puede leer en voz alta. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Amén, ¿verdad? Dice ahí, pasado el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? El séptimo día de la semana. Ahora dice que al amanecer del primer día de la semana, el domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como nuestro Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, los cristianos hicieron la costumbre, hicieron el hábito de reunirse el día domingo, porque es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si los cristianos, hermanos, si Cristo hubiese resucitado el sábado y los cristianos se reúnen el sábado, ¿qué día nos estaríamos reuniendo nosotros? El sábado. Si Cristo hubiese resucitado un miércoles y toda la iglesia primitiva se reunía todos los miércoles, nosotros estuviésemos acá el día miércoles como el día del Señor. Ahora, es importante comprender que estamos reuniéndonos y el domingo es el día del Señor porque es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia se hizo como costumbre reunirse, era el día de Él. Por eso es que las iglesias se reunían, recogían las ofrendas especiales. En este caso Pablo prefirió viajar el lunes para el domingo quedarse con la iglesia porque él sabía la importancia que era ese día para la iglesia que estaba allí en Troas. Y es interesante porque los días viernes es la costumbre de los árabes reunirse en sus misas los días viernes. Los judíos optan por reunirse el sábado, que es el día de reposo para los judíos ortodoxos. Y el cristiano se reúne, ¿qué día, hermano? El domingo. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día donde nos reunimos los cristianos. Ahora, los cristianos no se reunían solamente el domingo. Dice la Biblia que cuando estaban congregados, dice, y se congregaron. O cuando dice reunidos. Allí estaba la iglesia funcionando. Ahora, nada más la iglesia debe reunirse el día domingo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos culto el jueves acá. Ojalá, hermanos, la idea es que la iglesia esté abierta todos los días. Pero el domingo es especial. El domingo es el día solemne. Es un día especial para la iglesia. Nosotros nos reunimos los jóvenes, cuando reunión de jóvenes los sábados, el seminario entre semanas, los estudios bíblicos entre semanas, pero el domingo es el día especial. Y es importante, hermano, y qué bueno que la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, está allí el Señor en medio de ellos. Y ese versículo es una bendición, amén o no, pero también es una excusa. Es la excusa de aquel que no quiere venir al día del Señor. Es la excusa de aquel que dice, no, yo estoy bien porque donde estén 2 o 3 congregados. Sí, pero la Biblia nos manda a reunirnos como iglesia, a no dejar de congregarnos, a respetar y tener como importante el día domingo en nuestra vida. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ok? ¿Qué es más importante para ti ese día, el día domingo, el primer día de la semana? ¿Un viaje? ¿Es más importante hacer un viaje ese día? Bueno, no importa, pero es domingo, no importa. Pero va a faltar la iglesia, no importa. Vámonos de viaje el domingo. ¿Es más importante un viaje que el día del Señor? ¿Es más importante la visita que vas a recibir ese domingo por parte de un familiar o amigo que la iglesia, la casa del Señor? Hermano, ten el principio que si alguien te visita un domingo, tráelo para la iglesia. Dile, mire, me van a visitar. Ok, es domingo. El domingo todos vamos para la iglesia. Escuche bien, todos los que están en esta casa, el domingo van para la iglesia. No, nadie se queda en la casa. Pero ¿qué es más importante? ¿Esa visita familiar o el día del Señor? Hermano, ¿qué pasó? No lo he visto el domingo. Lo que pasa es que tuve una visita en la casa. Tráigalo, hermano, para la iglesia. Hágale entender lo importante que es para usted el día del Señor. ¿Qué es más importante para nosotros ese día? ¿Una fiesta? ¿Una reunión? ¿Qué es más importante? Y es tremendo, hermanos, porque vemos cosas como esta, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Madre, regularmente es un domingo. Si no es el tercer día, domingo, es el segundo, no me acuerdo.
Yo sé que el día del padre, el día de la madre, cae día domingo. Y ese día los cristianos no vienen a la iglesia porque dicen, no, es el día del padre. Y uno ya sabe que ese domingo la asistencia baja porque es el día del padre. Hermano, yo sé que es el día del padre, el padre es importante, pero tenemos un padre por encima de todos los padres, que es nuestro Señor. Yo no le estoy diciendo que no visite a su papá, pero venga primero a la iglesia, dele a Dios lo primero, congréguese, escuche palabra de Dios y vaya a visitar a su papá, o más importante, invite a su papá o a su mamá a la iglesia. Pero se hace como costumbre faltar el día domingo porque es el día del padre o el día de la madre. Mira, hermano, es interesante, el último mundial que hubo de fútbol, México clasificó para las semifinales, si no me acuerdo, y su juego era el día domingo, el juego de México. No habían pasado esa instancia por muchos años, y pastores en México señalan que ese domingo la iglesia estaban vacías, porque la gente estaba viendo jugar a México ese domingo. ¿Y sabe cuándo fue el juego? A las 10 de la mañana. Justo el domingo a las 10 de la mañana. Y lo que más me llamó la atención es que pastores corrieron el servicio de la mañana para más tarde para que la gente pudiera ver el juego de fútbol. Lo que más me llamó la atención es que pastores ese domingo pasaron el juego de fútbol en la iglesia. ¿Está conmigo, mi hermano? Así es. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Un mundial? ¿Un juego de fútbol? ¿Un juego de béisbol? ¿O el Señor? A veces dejamos y pasamos ese día tan importante, tan sencillamente porque tenemos algo mejor que hacer. Pablo dijo, no, yo voy a esperar el lunes para viajar. Voy a quedarme el domingo porque es el día del Señor. Mi estimado hermano, ¿por qué el domingo no se viaja? Porque es el día del Señor. ¿Está conmigo, mi hermano? Número 2, porque es el tiempo de comunión. Mire ahí el versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, mi hermano? El versículo 7, ¿está conmigo ahí? Versículo 7 del 20. Dice, reunidos los discípulos para partir, ¿qué? El pan. Ahora, ¿qué significaba esa frase para partir el pan? Bueno, dependiendo del contexto en que lo estemos leyendo, partir el pan era la cena del Señor. Podía ser, dependiendo del contexto, estaban celebrando la Santa Cena. Pero también partir el pan en algunos contextos era simplemente tener fraternidad como cristianos comiendo. Una de las cosas que el bautista fundamental ama después de predicar es comer. Amén o no, comer, es comer. Ahora, dependiendo del contexto, partir el pan era fraternizar, tener una comida, tener un compartir, poder compartir con mi hermano. Ahora, ¿qué era más importante? ¿El pan que se comían o la comida que ingerían o el tiempo de compañerismo? ¿Qué era más importante? ¿Qué cree usted? ¿El pan o el tiempo de compañerismo? El tiempo de compañerismo. Claro, es importante el pan, ¿verdad? Pero nosotros hemos ya evolucionado, porque antes nuestros compartir eran arroz con pollo, espagueti con carne molida y queso. Sube arriba a la panadería, yo me acuerdo, sube a la panadería y cómprate unos panes de queso y metámosle jamón y vamos a hacer un Mortal Kombat, ¿te acuerdas? Y Coca-Cola, y siempre había un compartir. O ¿se acuerdan los almuerzos internacionales con comida de Alemania, de Los Roques, de Estados Unidos? Y eso era para tirar para el techo alimentos, y compartíamos y comíamos. Pero el tiempo nos ha dado el punto que no era la comida lo que nos une, es el compartir entre nosotros. Porque ahora con un plato de lentejas, igualito seguimos siendo felices.
¿verdad? Con una avena sin azúcar que a veces comemos. Todavía somos felices y reímos y todo. ¿Sabe por qué? Porque no es tanto la comida, es el compartir entre hermanos. No sé si está conmigo esta mañana. Es el compartir. Entonces Pablo, era importante no viajar ese domingo porque él, hermano, iba a compartir, a partir el pan, a tener comunión con los hermanos. Él venía de Efeso casi escondido de predicar la palabra de Dios. Ahora se encontraba allí y era la despedida de los hermanos. Ellos no sabían que era la última vez que iban a ver a Pablo. Hermano, usted no sabe si este día que usted vino hoy es el último día que usted ve a su hermano. Usted no lo sabe. ¿Está conmigo, mi hermano? Usted no sabe. Usted no sabe si ese domingo que fue el último día para ver a un hermano querido. Pablo dijo, no, yo no voy a viajar el domingo, yo viajo el lunes, porque era importante el partir el pan, la comunión. Mire conmigo, pon una marca, Hechos 2:46, por favor. Hechos 2:46. Mire lo que dice ahí la palabra, en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Está conmigo ahí, verdad? Partiendo el pan en las casas, dice, comían ¿qué? Juntos, con alegría, ¿y qué más? Y sencillez de corazón. Ellos, cuando en este contexto, partir el pan en las casas era que comían juntos. Ahora, qué sabroso es poder reunirnos y comernos una arepa con un café. O un café nada más. Porque esa es nuestra forma de socializar. En este tiempo, hermano, ni agua podemos dar en la iglesia. Ni agua. Usted ve, ¿hay agua ahí? Ahí no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Porque no hay agua. Y no tenemos ni café, ni agua. Vi en estos días un pastor en Estados Unidos, hizo una reunión de jóvenes con Coca-Cola, hamburguesa, perro caliente, y yo, wow, tremendo. Y los jóvenes estaban ahí, pero yo le doy gloria a Dios porque los jóvenes de nuestra iglesia han venido y no le hemos dado nada. Aunque quiero y queremos compartir comida, pero ya aprendimos y hemos aprendido que no es la comida lo que nos une, es el compañerismo que tenemos entre todos. De hecho, usted vino el día de hoy, ni agua hay, hermano. No tenemos refrigerio. Yo no sé cómo los niños vienen a la iglesia, hermano. Cuando estábamos en la Cámara de Comercio, los niños venían y no le dábamos nada muchos días. Venían porque querían. Y gloria a Dios, porque yo planifico mi viaje, mi día, hermano, del domingo, porque yo sé que debo pasar tiempo con mis hermanos. Usted no sabe si esa es la despedida. Pablo no sabía. Él quería ir ¿a dónde, hermano? A Jerusalén. Y de Jerusalén iba a ir a Roma y de ahí no iba a ver más a los hermanos. Ese era su día de despedida. Y nosotros no sabemos si este es nuestro último día. Yo le doy gracias al Señor que el domingo que fui a Maiquetía pude ver por última vez a mi hermano Jaime. Yo no sabía eso, hermano. Era el último día que lo iba a ver. Reír en esa mesa con el hermano Lucena, con otros hermanos, reír ahí con sus chistes que él hacía, ¿verdad? Yo no sabía que ese iba a ser el último día. Qué triste para el cristiano que vive en Maiquetía, que pudo haber ido ese domingo y no fue, porque no quiso, porque tenía otra cosa que hacer, porque era un juego importante, porque iba a venir una visita. Qué triste que ese día se perdió esa última sonrisa del hermano, ese último cántico que tocó. Y yo le di gracias a Dios, bueno, se lo llevó, está en su presencia, pero le doy gracias que como pastor lo pude ver ese día. Pablo, hermano, planificó su viaje para ese domingo no faltar, porque él
ni sabía que iba a ser el último día con esos hermanos. Así que no tome a la ligera el día domingo, no tome a la ligera el día del Señor, no tome a la ligera, hermano, porque el día de hoy la comunión entre nosotros está un poco coartada, cercenada. No podemos reunirnos todos juntos, pero nosotros necesitamos esta comunión. Pablo necesitaba ese día allí. Ellos necesitaban ver por última vez a Pablo. Ellos necesitaban escucharle. Ellos necesitaban verle. Y Pablo necesitaba a ellos. Porque ¿cuál era el gozo de Pablo, hermano? ¿Cuál era la alegría de Pablo? No era la iglesia. Dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Y Dios le dio ese privilegio a Pablo de poder verles por última vez. Pero ¿qué hubiese pasado si Pablo decide viajar el domingo, decide viajar el viernes, lo agarra en un barco y no hubiese tenido este compañerismo con los hermanos? El día domingo, hermanos, no es para venir a chismear, no es para venir a pecar, no es para venir a pasar el rato, es para venir a alabar todos juntos el nombre de Dios. Y no menosprecie un día de servicio, porque usted no sabe si es el último día que nos verá, usted no sabe si este es el último día que nos vemos. Ojalá que no, ojalá que no. Yo siempre digo, muérase usted primero y después yo, no hay problema. Ojalá que no, pero por eso no hay que despreciar el día domingo. Y por último, hermano, ¿está conmigo, verdad? Mire, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pero no era lo más importante, porque dice ahí que Pablo que les enseñaba. ¿Por qué es importante venir? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. No tenemos el tiempo, hermanos, pero en 1 Corintios, capítulo 11, Pablo regaña a la iglesia porque ellos confundieron esto de las comelonas entre hermanas, la confundieron con la Santa Cena. Y Pablo le dice, no, eso no es la cena del Señor. No se reúnen es para puro comer. Pero la idea no es solamente la comida. Lo más importante de la iglesia no es la comida, no es lo que podamos dar. Lo más importante ese día es la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. No solamente era comer y disfrutar y compartir. Porque yo me gozo, hermano, yo me gozo y me río de todas las ocurrencias. Cada hermano es un hermano particular, ¿sí o no? Particular, ¿verdad? Por lo menos con Miguel en Maiquetía. Yo me río con Miguel y su fantasía y su hermano que es gobernador. Y yo estoy seguro que ya usted sabe el cuento, ¿verdad? Y yo me río de él. Me río de la peculiaridad de muchos hermanos y cómo compartimos y tremendo, hermano, ¿verdad? De todo lo que podemos ver, pero lo más importante no es la comida, ni el disfrutar, ni el compartir. Lo más importante es la enseñanza. Y es interesante que dice allí que la prédica se alargó hasta la medianoche. No creo que estuviesen reunidos desde la mañana, pero de que fue larga la predicación, fue larga. Y usted se molesta conmigo porque yo predico largo. Imagínese, usted no hubiese aguantado a Pablo entonces. Pablo predicó hasta la medianoche. De hecho, hermanos, no hay un programa específico en la iglesia. Nosotros venimos, cantamos, oramos, predicamos, pero un día podemos llegar y sin cantar, sin nada, pura predicación. ¿Sí o no? No hay un programa específico. No es que ya, pastor, se le fue la hora ya, son la 1 y la 1 termina. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo que a la 1 termina? Claro, termina a la 1 porque es la costumbre, pero nosotros podemos alargarnos hasta la medianoche. Pues no hay, pero usted puede creer que hay gente que se molesta porque en la iglesia se enseña mucho. Hay gente que se molesta por la prédica. Esa prédica duró mucho. No, más bien debemos decir, quedé con ganas de seguir escuchando. Pero hay gente que se molesta porque se enseña mucho. En esa iglesia lo que hacen es predicar. ¿Y para qué es?
¿Para qué es la iglesia, hermano? Es para predicar. No, esa iglesia, esa reunidera, todo el tiempo. Mira, hermano, más bien nos faltan días a la semana para reunirnos. Pero gente se molesta. Pero el discurso, la prédica de Pablo se alargó hasta la medianoche. Y lamentablemente la gente está sacando el tiempo, ¿verdad? Que termine, mire que termine. Y así hizo larga la predicación. Pero es tremendo, hermano, porque nos vemos un partido de fútbol que dura 90 minutos. Y no peleamos. Y si se va a tiempo extra, mejor. Y si se va a los penaltis, ¿sí o no? No nos gusta que vayan a los penaltis. 120 minutos, hermano, de ver un juego. Y nos molesta una predicación de 45 minutos. Hay algo malo en nuestro corazón. Si nos molesta porque el pastor se extendió o porque la prédica es muy larga y no nos quejamos de una película que dura mínimo 70 minutos. Y esas películas que son emocionantes y de trama duran hasta 90 minutos. Ahora, esa última que le gusta tanto a los jóvenes de Avengers, ¿cuántas horas duró? ¿Cuántas? 3 horas. Y la gente en el cine, dale, y se fue rápido el tiempo. Y aquí en la iglesia, esperando el pastor que le dé, hay algo que no está funcionando bien en nuestro corazón. Porque el día domingo es el día para recibir. Yo no creo que ningún cristiano allí, Pablo estaba predicando y ningún cristiano, oye, que termine la Champions, es el Mundial, que termine la película, lo que tengo que hacer. Solamente un joven, dice la Biblia, que se alargó el mensaje, dice ahí, hasta la medianoche. Había muchas, mire el versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, y aquí hay muchos Euticos, lo que pasa es que no se han muerto porque están en planta baja. Tan sencillo. Eso es así, ¿ok? Aquí hay varios, pero no se mueren es por eso, porque si no, olvídate. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado, ¿qué? Se quedó dormido. Dice que estaba vencido del sueño. Yo no sé, hermano, ¿verdad?, qué pasó, pero se estaba durmiendo con Pablo predicando. Pablo. ¿Y usted cree que yo me voy a sentir mal porque usted se duerme? Yo veo que echan sus camarones y se duermen. A veces hasta se acomodan. Yo no importa, ¿verdad? Si se le durmieron a Pablo, no se van a dormir conmigo. Lo único es que yo no los puedo resucitar si se mueren. Es lo único. Pero Eutico se cansó, dice que tenía un sueño profundo. Hermano, ¿cómo no se va a dormir si vienen cansados? Vienen trasnochados toda la noche en las redes. Toda la noche en el WhatsApp, viendo los estados hasta amanecer. Hermano, si usted ve que viene el domingo, ¿verdad?, el día sábado, descanse. Acuéstese temprano, descanse. Pero si está viendo películas, viendo la internet. Mire, yo a veces me acuesto tarde preparando los mensajes y yo veo ahí que hay conectados a las 2, 3 de la mañana jóvenes y hermanos de la iglesia conectados a esa hora. 2, 3 de la mañana, conectados. ¿Qué estarán haciendo? Les soy sincero, hermano, nada bueno puede estar haciendo alguien 2, 3 de la mañana en internet. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y al día siguiente vienen a la iglesia cansados, agotados, con sueños, se duermen, trasnochados de tantos juegos, tantas redes, tantos chateos. ¿Cómo no se van a dormir? Porque no le dan importancia al día del Señor. No le dan importancia, no importa, y esto, y pasan una noche y se trasnochan y llegan acá. Mire, yo puedo, y me quito el sombrero de un hermano Lucena, que toda la noche es trasnochado vigilando en su trabajo y viene a la iglesia. Y él, el único que tiene derecho para dormir, no se duerme, hermano. Él está ahí escuchando. Ahora, ¿verdad? Pablo resucita a Eutico
Y vuelvo y repito, hermano, lamentablemente yo no lo puedo resucitar, pero hay varios que están muertos. Hay varios que han venido a la iglesia y han muerto. Están ahí tirados. La predicación le pasa por encima, no aprendieron nada, le pasó por la mente, no hicieron nada, están dormidos, están cansados, están agotados. El mundo los ha agotado, ha quitado sus fuerzas, sus ganas, están cansados sus ojos, no pueden concentrarse en la enseñanza, por eso prepárese. Dice la Biblia que después que él resucitó a Eutico, versículo 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, porque siguió la comelona, habló largamente, ¿hasta dónde, hermano? Hasta el alba, hermano. Allí era el último día. Bueno, esta noche hay un 360, ¿verdad? No hay nada mejor que trasnocharse orando con el Señor. Por eso le animo, estimado hermano, a orar en este tiempo. Por eso Pablo planificó su vida, por eso es que un domingo no se viaja. No se viaja porque es el día del Señor. Un domingo no se viaja porque es el tiempo de comunión con los hermanos y tal vez es el último que lo vamos a tener. Y no se viaja porque es el día donde se escucha palabra del Señor. Yo sé y creo, hermano, tengo la convicción que el día que se acabe este asunto de la pandemia y nos podamos reunir, yo espero que ese día no haya espacio donde sentarnos. Y estoy seguro que será así. Ese día lloraremos al estar juntos otra vez. Nos hemos encontrado en Maiquetía, estoy seguro que sí. Maiquetía es el centro de acopio de la Iglesia Bautista. Estoy seguro que usted se ha encontrado, hermanos, en Maiquetía, aún en pandemia, amén o no. Pero hay algo especial cuando nos reunimos el domingo. Cuando nos reunamos otra vez todos el domingo. Cuando cantemos y vemos ahí a Miguel, a la hermana Elizabeth, al hermano Fonseca, al hermano Lucena, a la hermana Marcia, que tenemos 5 meses sin verla. Cuando podamos reunirnos otra vez todos juntos y cantemos, será algo especial. Será algo especial. Por eso es que no encaje a Dios en sus planes. Usted planifique su vida en base a Dios. Por eso es que el domingo no se viaja. Y si usted está escuchando, para terminar, y le toca un día quedarse en casa porque se enfermó, no pudo salir, y va a escuchar los mensajes, la predicación, y es un día domingo, hermano, usted tenga reverencia, tenga magnificencia, y escuche la palabra de Dios en su casa como si estuviera aquí en la iglesia. ¿Amén o no? Vamos a orar.